Aló, aló, muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Quién anda por ahí conectándose? Muy buenas tardes, bendecida tarde. Hoy vamos a tener un cierre de esta jornada de sanidad del mes de octubre 2020. Vamos a cerrar nuestra jornada de sanidad para la mujer con una función más del Espíritu Santo. Toda esta semana hemos estado estudiando las funciones del Espíritu Santo. De hecho, tenemos 15 días estudiando estas funciones del Espíritu Santo. Y en lo que se conectan, vamos a hacer como un pequeño resumen de las funciones que hemos visto, en lo que se conectan más personas. Bienvenidas a las que se van conectando. Etiqueten a sus amigas. Si ustedes ponen el nombre de su amiga ahí en los comentarios, le va a salir a ella un anuncio que están transmitiendo. Si usted comparte el video, si tiene alguna página de mujeres, comparta el video. Durante estos 15 días hemos estado viendo todas las funciones que tiene el Espíritu Santo en el creyente. Vimos que es el que convence de pecado, el consolador, consejero y abogado, la garantía de sello, es el Espíritu que da vida, es el Espíritu de Dios Trino, en la Trinidad, mora en los creyentes, adopta a los creyentes, es maestro, es intercesor, es el que revela la verdad, es el testigo. Y ayer vimos que es el que unge el Espíritu Santo. ¡Wow, wow! ¿Cómo hemos aprendido de verdad que yo estoy más enamorada ahora del Espíritu Santo? He aprendido a través de todas estas funciones que Él tiene, aprenderlo a usar. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús les dijo a sus discípulos, cuando yo me vaya, me voy a ir, no los voy a dejar solos y recibirán poder, les dijo. Y este es el poder que tú y yo también tenemos. El mismo espíritu que levantó, el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo poder que tú y yo tenemos al alcance de nuestra mano. Y a través de todos estos estudios que hemos visto, las funciones que Él tiene, nosotros podemos empezar a usarlos, podemos empezar a decirle, Espíritu Santo, tú eres el que sella mi hogar, sella mi vida, sella la vida de mis hijos. Espíritu Santo, tú eres el espíritu de vida, trae vida donde estaba muriendo un alma. Danos nuestro consuelo, nuestro consejo. Espíritu Santo, convence de pecado, etcétera, etcétera. Intercede por nosotros, enséñame, sé mi testigo. Cuando alguien no te cree, el Espíritu Santo puede ser tu testigo. El Espíritu Santo te puede ungir cuando Dios te pide que hagas algo. En fin, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, está ahí para consolarnos, está ahí para ser nuestro testigo, darnos vida, sellarnos. El Espíritu Santo, como dijo alguien, ¿verdad? En los estudios, tiene la misma facultad que Dios, la misma facultad que Jesucristo, porque es un Dios trino, ¿verdad? Bueno, sin más, vamos a orar, vamos a bendecir la palabra el día de hoy. Vamos a orar al Espíritu Santo precisamente que se quede con nosotros y nos acompañe durante este estudio. Bendiciones a todas las que se están conectando. Etiqueten a sus amigas. Bendiciones Susi, bendiciones Dana, y a todas las que se están conectando. Les mando un abrazo. Soy su amiga Arlene Santana, fundadora y directora de Ministerio Estamos en Victoria, un ministerio que se dedica a la sanidad, se dedica damos grupos de apoyo para personas que están viviendo en situaciones en sus hogares, situaciones emocionales, violencia, adicciones, emociones dañadas. Todo este tipo de cosas lo manejamos en línea y en persona, y tenemos un refugio para mujeres en situación de violencia doméstica, en situación de emergencia. Así que, pues ya me presenté, la mayoría ya me conocen, ¿verdad? Porque ya saben de los grupos que manejo y todo eso, pero si hay alguien nuevo, pues me presento. También soy la fundadora de esta sanidad para la mujer, pero no es algo que yo haga sola. De verdad que es algo que hacemos en conjunto con hermanas y con pastoras y líderes de ministerios. Yo sola no lo podría hacer.
solamente tal vez, pues yo abrí la página, ¿verdad? Y soy la que hago la invitación y recibo la obediencia de Dios, pero de verdad que es un trabajo en equipo y aprovecho estos minutos para agradecer a todas las pastoras, todas las hermanas, todas las amigas que han pasado por Sanidad para la Mujer estos 6 meses que llevamos haciendo esta jornada de Sanidad para la Mujer. Y de una vez les anuncio que sí vamos a tener jornada de sanidad para la mujer en noviembre. De hecho, ya la estamos preparando y por ahí la van a tener en el mes de noviembre, ¿verdad? Sí vamos a seguir ministrando, sanando, buscando temas que se necesite para llegar a la mujer, a su corazón, a su alma, a sus emociones, a todas las áreas de nuestra vida. Y usted, si se ha perdido desde mayo, seguirnos por ahí, puede darle a su página hacia abajo y ahí están todos los videos desde el mes de mayo, están grabados. Todos los videos los pueden mirar ahí, ¿verdad? Esta jornada de sanidad también estuvimos teniendo por las mañanas talleres que se llamó esa serie Cuidados Femeninos, y también pueden encontrar por ahí esas prédicas, esas talleres que estuvimos teniendo, ¿verdad? Bueno, sin más, vamos a orar, a bendecir la palabra para poder iniciar con este tema que me correspondió a mí el día de hoy, ¿verdad? Padre, papito, te doy gracias, te doy toda la honra, toda la gloria, la alabanza y el poder, Señor. Bendice esta palabra que vamos a compartir, Señor, que seas tú hablando, Espíritu Santo, y no yo. Suelta la palabra de bendición, la palabra de sabiduría, la que trae buen consejo, la que llega y penetra, Señor, aún y discierne las intenciones de nuestro corazón, las intenciones, Señor, ahí donde estamos fallando, ahí donde hay negación. Espíritu Santo, llega con la palabra que da vida, con la palabra que da esperanza, con la palabra, Espíritu Santo, que redarguye de todo pecado y convence de todo pecado. Te doy libertad, Espíritu Santo, para que te muevas en cada mujer, en cada sierva, en cada hija tuya que va a escuchar este video, aún también en los varones, para que sean ministrados sus espíritus a través de esta palabra. Te damos libertad para que te muevas y hagas lo que quieras hacer, y ayúdanos a aprender más acerca de ti, Espíritu Santo. Queremos amarte, queremos tomarte en cuenta, tomarte en serio y saber lo importante que tú eres. Te amamos, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis amadas. Vamos a empezar con el tema. A mí me tocó una función del Espíritu Santo, que es que el Espíritu Santo es autor de la Escritura. El Espíritu Santo es autor de la Escritura. Y pues la Escritura sabemos que es la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Él es autor de la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Me encanta el tema que me tocó porque yo soy muy ¿cómo les diré? Como muy organizada, y a mí me gusta indagar en los temas estos, y les voy a platicar algo antes de empezar con este tema. Cuando yo me cambié de la iglesia tradicional a la iglesia evangélica, yo de verdad tenía una duda y decía, bueno, ¿por qué tantas Biblias? ¿Por qué hay tantas Biblias y solamente hay un Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la Biblia verdadera? Y aún así yo había tenido un encuentro con Jesús. Muchos conocen mi testimonio, que el Señor resucitó a mi hija en mis brazos, que el Señor cambió mis adicciones, ¿verdad? Él se me hizo presente en mi casa, no en una iglesia. Yo recibí a Cristo en mi casa, que no en un templo, no en una iglesia, en un llamado altar, algo que es más común. Pero aún así yo seguía con esa duda, ¿verdad? Que cómo yo podía confiar en la Biblia, que era palabra de Dios. Cuando nosotros le preguntamos algo a Dios, tengamos la seguridad de que Él en algún momento nos va a contestar de alguna manera nuestra duda. Él nos la va a contestar tal vez a través de una persona, tal vez a través de un evento, tal vez a través de la misma escritura, de una alabanza, de una prédica, de algo que no tenga a lo mejor nada que ver con la palabra, pero Él nos va a responder nuestra pregunta. Mi pregunta, con la que yo llevaba varios años caminando con Cristo,
y estaba preguntándole, era, Señor, ¿cómo puedo confiar en la Biblia? Bueno, ahorita les voy a contestar esa pregunta, ¿verdad? Quiero mencionar que el autor de la escritura, el autor de la Biblia, es el Espíritu Santo. La Biblia es inspirada literalmente por Dios. En griego, perdón, la palabra inspiración significa respirar, respirar hacia adentro, es decir, inhalar. Quiere decir que mediante el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, la escritura, estos hombres fueron inspirados por Dios, fueron movidos a escribir las primeras escrituras. Dice aquí Estela, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, obra en mí ese milagro que espero en ti. Amén, Estela. El Espíritu movió a los autores de los 66 libros que componen nuestra Biblia para escribir exactamente lo que Él inspiraba dentro de sus corazones y de sus mentes. Al igual que un barco se desplaza a través del mar mediante el viento en sus velas, así también los escritores bíblicos fueron impulsados por el Espíritu Santo. Quiero aclarar y dejar muy en claro que el Espíritu Santo no es el motivador, sino que es el actor intelectual de esa escritura. No es decir, como sentí bien bonito o está bien bonito eso que sentí, me motivó a escribir la Biblia. No, estos hombres que escribieron la Biblia fueron movidos, inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. En segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Se fueron a pedir dulces. Dice mi hermana Jessica, ¿dónde estará el pueblo de Dios? Se fueron a pedir dulces, yo creo, ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que al contrario, anden predicando. Dice, segunda de Pedro 1:21 dice, porque la profecía nunca fue voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí esta escritura nos está hablando bien claro, ¿verdad? Que todas las profecías que están escritas en la Biblia no fueron por voluntad del hombre, no fueron algo que el hombre dijo, lo voy a escribir, esto se escucha bien chido, esto se escucha muy bien, lo voy a escribir, esto se oye bien llegador, lo voy a decir. Que ahora, hoy en día, podemos ver muchos profetas que se levantan y que dicen que Dios les hable, que Dios les da palabra, y son palabras que ahí sí son movidas por voluntad humana. No quiero decir que Dios no le habla, no le sigue hablando al hombre, Dios sí sigue hablando, pero ahorita vamos a ver que Dios no habla cosa nueva que no esté escrita. Él habla, pero habla a través de algo que ya está en las escrituras, que Él ya ha dicho. Todo lo que Dios tenía que decir, ya lo he dicho. Es decir, no es posible que se vuelva a Dios a agregar más a las escrituras. Y dice aquí en segunda de Pedro 1:21, el que leí anteriormente, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16 nos lo vuelve a mencionar y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Recordemos que la palabra de Dios fue escrita o traducida en hebreo, en griego y en arameo. En esos tres idiomas que eran los principales que se usaba en la época cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y caminó aquí en la tierra, esos eran los tres idiomas principales. Y en esos tres idiomas se empezaron a traducir estos pergaminos, estos papeles. Hace ratito estaba leyendo acerca de esto y eran pieles de cabra que se escribía por el lado donde estaba el pelo, así decía, ¿verdad? Y se escribían con tinta y eran unos rollos que se metían en unos palos y se enrollaban y a veces se les ponía un sello y se cosían cuando eran escritos
muy largos, y estaba leyendo acerca de estas de las profecías de Isaías, cómo estaban todas hiladas, selladas para que no se apartaran, no se separaran, y cómo después del siglo primero, cuando empezaron a abrirse las iglesias cristianas, empezaron a sacarse estas copias, o empezaron a hacer estos manuscritos, otra copia, y en cada lugar donde se predicaba la palabra de Dios, empezaban a tener estas escrituras, ¿verdad? Es algo impresionante y muy bonito de aprender, porque es interesante que aprendamos para resolver muchas dudas que humanamente en algún momento podríamos llegar a tener, ¿verdad? Si realmente la escritura es fiel, ¿verdad? ¿Cómo se constituye la escritura? Bueno, se conoce con el nombre de canon a ciertos preceptos, disposiciones o catálogos. El canon, después del siglo primero, cuando se empezaron a hacer todas las cartas paulinas, todas estas cartas que hicieron los evangelios, más las profecías que había, ¿verdad? Vemos cómo empezó a levantarse un canon. Un canon lo voy a traducir de esta manera para que lo podamos entender. Era un grupo de personas que se dedicaban única y exclusivamente a revisar, a preservar y a decidir qué libros formarían la escritura. Este canon que se levantó en el siglo primero, entre el primero y el segundo, fueron los que ellos decidieron qué libros iban a formar las escrituras, ¿verdad? El canon de las escrituras se refiere a todos los libros de la Biblia cristiana y de las escrituras hebreas, las cuales constituyen toda la palabra de Dios, completa y divinamente inspirada por el Espíritu Santo. Solo los libros del canon son considerados autoridad en materia de fe y de práctica. Ahora, quiero regresarme a la historia que te conté al principio, que cuando yo llegué a los pies de Cristo duré algunos años siendo cristiana y preguntándole a Dios: Señor, ¿cómo puedo confiar en la Biblia? ¿Cómo puedo confiar que este libro es inspiración tuya y es la verdadera Biblia, ¿verdad? Que yo debo de leer. Cuando yo entro al instituto bíblico, uno de los primeros temas que se me enseñó fue acerca de la Biblia, acerca de esto del canon que te estoy contando. Entonces, cuando a mí me empezaron a enseñar acerca de que hubo un grupo muy selectivo de personas que empezaron a estudiar, se dedicaban a revisar que realmente esos libros fueran inspiración del Espíritu Santo, los preservaban, los cuidaban a veces hasta con su vida. A veces tenían que trasladar esos rollos, esos pergaminos de una ciudad a otra para que se leyeran, y ellos hasta con su vida, o sea, la exponían para poderlos cuidar. Todo este cuidado con unos aceites para que los insectos no acabaran con todos estos papeles. Ellos decidían cómo acomodarlos, cómo formarlos. Ellos tenían que votar y decidir entre cuáles libros sí eran inspirados por el Espíritu Santo y cuáles solamente eran libros de inspiración de autores humanos y no podían pertenecer a los libros como la vida. Cuando yo escuché que la Biblia cristiana evangélica, así como tú y yo la tenemos con estos 66 libros, es lo más parecido a la Biblia hebrea, a la Biblia de los judíos, realmente que mi corazón se regocijó. Y yo quisiera hoy inspirarte, yo quisiera hoy motivarte a que ames tu Biblia, y no solo que la ames, que confíes en que este libro que tú tienes en tus manos es inspiración verdadera del Espíritu Santo. No es un libro de autoría de humanos, no es un libro que dudosamente no sabemos quién lo escribió, cuándo lo escribió, si es verdadero, o que solamente en unas partes podemos confiar y en otras partes no podemos confiar. Es hermoso saber que cada vez que tú abras tu Biblia, tú puedes confiar en cada palabra que está aquí, cada coma, cada punto, todos los nombres que están aquí, todos los consejos, los proverbios, los cantos, los himnos, todo lo que está aquí,
es inspiración del Espíritu Santo. Es Dios hablando a través de estos hombres que obedientemente escribieron y plasmaron en hojas estos libros, ¿verdad? Es bien emocionante, bien importante saber esto. Para mí fue algo que me dio mucha paz, me dio mucha tranquilidad, me dio mucho amor hacia mi palabra, hacia mi Biblia. Prosigo con esta idea del canon, ¿verdad? Porque es bien importante reconocer esto, conocer esto de dónde, cómo puedo estar seguro de que mi Biblia es la inspiración del Espíritu Santo. La idea del canon cerrado, es que la Biblia está ya completa. La Biblia ya fue escrita, no se le puede añadir más libros, no se le puede cambiar una coma, no se le puede agregar una frase, no se le puede agregar un libro. La Biblia está ya escrita. Dios no está añadiendo a su palabra inspiración nueva. Todo lo que está escrito en la Biblia ya fue inspirado, ya fue hablado de parte de Dios y no se le puede agregar más. El canon de las escrituras fue determinado por Dios, no por los hombres. Hacer esta distinción es importante. Los libros aceptados por el canon, inspirados por el Espíritu Santo, son considerados inspirados por los hombres que determinaron que debían formar parte del canon, inspirados y movidos también por el Espíritu Santo, aconsejados, enseñados firmemente por el Espíritu Santo. Se incluyeron en el canon porque Dios los inspiró en el momento en el que fueron inscritos. El Espíritu Santo, Dios Padre, Hijo, estaban ahí cuando se escribieron estos libros. El pueblo de Dios solo era responsable de descubrir y de reconocer aquellos escritos. El proceso de descubrimiento comenzó con los eruditos y rabinos judíos, finalizando. Ahí se empezaron a estudiar estos libros, ¿verdad? Todas esas profecías de Isaías, de Jeremías, todos estos libros de los rabinos, de los judíos que tenían. Y terminó hasta la iglesia primitiva a finales del siglo IV, que se terminaron de escribir todas estas cartas que se enviaron a estas iglesias de Pablo, de Pedro, todas estas cartas que se escribían, ¿verdad? Hoy en día, los protestantes incluyeron en el canon 66 libros que forman el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunas otras religiones como la católica, las iglesias ortodoxas orientales, aceptan escritos adicionales. Recordemos que otras religiones tienen otros libros agregados a este conjunto que forma la Biblia. Esos libros se les llama libros apócrifos y son un conjunto de Biblias que no tienen autoridad y no son inspirados divinamente. No son libros que acepten los judíos ni que aceptemos los cristianos evangélicos. Son libros que son de otras religiones y que para nosotros esos libros no tienen ninguna autoridad ni son inspirados por el Espíritu Santo. El canon no los acepta, no los aceptó como inspiración del Espíritu Santo. Un canon cerrado implica que otros libros religiosos que se dicen ser inspirados por Dios deben de ser rechazados por ser falsos. El libro, por ejemplo, Mormón, el libro del Corán, los Vedas, la Gran Controversia, otro libro que se llama Ciencia y Salud con claves de las Escrituras. Fíjense, son libros de otras Biblias. Todos estos son obras de hombres y de mujeres y no producto del Espíritu Santo de Dios. No los debemos de aceptar. Un libro, hay gente que dice, pues yo leo cualquier escritura con tal de que hable de Dios y que me la traigan a mi casa y pues yo soy practicante de cualquiera, no tengo ninguna religión, yo leo el Atalaya, el libro Mormón, cualquier Biblia que me encuentre, pues habla de la palabra de Dios. No, tengamos cuidado que leemos. Tenemos que tener discernimiento y saber esto que estoy leyendo, esto que tengo en mis manos realmente es inspiración, es por donde Dios me quiere hablar, es el libro realmente que Dios inspiró y que mucha gente hasta dio su vida por
por preservarlos, por cuidarlos, para que llegaran a mis manos donde Dios realmente me pudiera hablar a través de su Santo Espíritu. Un canon cerrado también implica que no haya apóstoles o profetas. Hoy en día se están recibiendo nuevos mensajes de parte de Dios, según algunos profetas o algunos apóstoles. La iglesia está equipada con maestros, con predicadores de la palabra, pero cualquiera que afirme tener una nueva revelación de parte de Dios, que presente su mensaje como divinamente inspirado por el Espíritu Santo, o asuma que tiene autoridad a la par de la Biblia, está llevando a la gente por un camino equivocado. Tristemente, muchos en la iglesia prestan atención a los sueños, a las visiones compartidas desde el púlpito y a las afirmaciones falsas de que Dios ha hablado a esa persona. En otras palabras, todo lo que creemos en la fe cristiana ya se ha entregado y revelado a los santos a través de los apóstoles y profetas, a través de las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Dios nos ha dado todo el conocimiento necesario para nuestra fe cristiana. Todo lo que necesitamos como cristianos ya está aquí, en estos 66 libros. No va a haber libros nuevos, no va a haber inspiración nueva, porque ya todo está escrito aquí. Dios habló, y cuando alguien venga a nosotros y nos diga, tengo una palabra nueva de parte de Dios, una palabra fresca, tengamos cuidado que no sea algo que no está en la Biblia, que no va de acuerdo al carácter de Cristo, que no va de acuerdo a la palabra de Dios, porque esos son engañadores. Dios no va a dar nuevas palabras, no va a dar nuevas palabras, porque ya habló lo que él quería hablar. A través de las escrituras, Dios nos ha dado el conocimiento necesario para vivir nuestra fe. En Proverbios 30, el 5 y el 6 nos advierte de no añadir a la palabra de Dios, y dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dice, no añadas a sus palabras. Es verdad que gente puede hablar, porque existe el don de profecía, y Dios puede traer una palabra de exhortación, una palabra de bendición, una palabra de prosperidad, una palabra de advertencia para tu vida, para la iglesia, pero no va a ser una palabra nueva, no va a ser algo que no esté en la Biblia, no va a ser algo que a esa persona Dios le habló en este 2020. Tiene que ser algo que venga en la palabra de Dios, que sea revelado en la palabra de Dios, que sea inspirado por el Espíritu Santo. Por eso dijo muy claro aquí este proverbio: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En Deuteronomio 4:2 nos lo vuelve a advertir y nos dice que no añadamos ni quitamos nada a los mandamientos de Dios, es decir, a la palabra de Dios. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. También en Deuteronomio 12:32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te he mandado, no añadirás a ello ni de aquello quitarás. Aquí es muy claro en estas dos escrituras de Deuteronomio. Muy claro, dice que no añadamos ni le quitemos. Y a veces, pueblo de Dios, gente creyente dice, yo creo que los libros estos de aquí del principio no son válidos, no, eso no es bíblico, eso no está bien, esa parte no la vamos a tomar. Solamente vamos a tomar, no sé, los proverbios y los evangelios. Hay gente que hay parte de la Biblia que no quiere tomar, pero toda la palabra de Dios, es inspiración del Espíritu Santo. Cada coma, cada palabra, todo lo que está ahí. Voy a continuar. Ay, ¿dónde me quedé? Deuteronomio, ok. Al final del libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, leemos una advertencia similar que dice, en Apocalipsis 22, 18, 19, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios
quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Es una advertencia muy clara para aquellos que añaden a Dios dijo, Dios me dio revelación nueva, Dios me dio una palabra nueva. Dios puede hablarnos, claro que sí, sigue hablando, Dios sigue hablando, pero todo debe de ir conforme al carácter de Dios, conforme a la voluntad de Dios ya escrita en su palabra. Un canon cerrado no significa que Dios ya no se revele a la gente hoy en día, sino que no habrá nuevas revelaciones de la verdad fuera de lo que ya ha revelado en la Biblia para la iglesia. Dios sigue hablando, claro que sí, pero no va a revelar algo que no haya sido ya revelado. Ya no hay misterios, todo fue revelado ya. Dios ha puesto en el canon cerrado de la Escritura, a través del Espíritu Santo, todo lo que necesitamos saber sobre Él, sobre quiénes somos, sobre cómo debemos de vivir y qué pasará en el futuro. Otra vez en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en la justicia. ¿Qué es la justicia? Pues la justificación que Dios hizo en la cruz, ¿verdad? A fin de que el siervo, o sea, tú y yo, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente, o sea, no le falte nada, capacitado para toda buena obra, para todo lo que Él quiere que hagamos. Él quiere que seamos mejores esposas, mejores mamás, mejores ciudadanas, mejores amigas, mejores miembros de una iglesia. Que todo lo que hagamos, sea lo que tú seas ama de casa, seas licenciada, seas doctora, trabajes en una tienda de cajera, que lo que tú estés haciendo donde Dios te tenga, tú eso que estés haciendo estés capacitada, te capacita para que lo hagas en su voluntad, para que se cumpla la voluntad del plan que Dios tiene para ti. Él te capacita. En tus fuerzas tú no lo podrías hacer. Por eso es que Dios a través de la palabra de Dios te va a instruir. Tú no lo sabes hacer. Cuando llegamos a Cristo llegamos como niños, nuevecitos, con una mentalidad distorsionada por el mundo, con un corazón endurecido por el mundo, con malas mañas, con tradiciones, con generaciones de que así lo hacíamos en mi familia, en mi casa, sí estoy acostumbrada. Pero a través de leer la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, es que nosotros, la palabra va a empezar a hacer cambios en nosotros, porque dice que es viva y es eficaz. Es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, donde ni nosotros nos damos cuenta que andamos mal. La palabra de Dios llega y penetra y rompe los yugos, pudre con maldiciones generacionales, pudre con pecado que nosotros ni nos dábamos cuenta, rompe con maldiciones generacionales, rompe con ataduras, rompe con tantas cosas que nosotros no queremos soltar. Es la palabra de Dios la que nos va a convencer de pecado, es la palabra de Dios la que va a transformar nuestras vidas. La palabra, si la leemos sin el Espíritu Santo, sin fe, sin haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, es un libro más. Puede ser hay personas que la van a abrir, la van a leer y decir, yo no creo nada de lo que dice ahí, yo creo un poquito, o están interesantes estos cuentos, ¿verdad? Y cada vez más, hermanos, no se pongan tristes, pero cada vez más la gente está discriminando este libro, lo está desperdiciando mal, lo está haciendo mal, menos en su vida, ya no quieren creer en el libro, les cuesta más trabajo creer esta idea de que este libro es la guía, es el testamento que el padre deja para sus hijos, un padre que ama tanto a sus hijos y dice, yo tengo una herencia millonaria y supermillonaria para mis hijos, en riquezas, en promesas, en bendición. ¿Y cómo vamos a cobrar ese testamento? Pues es a través de leerlo. Es a través del Espíritu Santo nos lo enseñe, nos hable Dios a través de ese Espíritu Santo cuando lo abrimos, ¿verdad? Hay que abrir la palabra con fe, hay que abrir la palabra diciendo, el Espíritu Santo, voy a leer mi palabra, enséñame, háblame, transfórmame, convénceme de pecado, dame respuesta a través de esta escritura. Cuando la gente dice que la Biblia fue inspirada,
se está refiriendo al hecho de que Dios influenció divinamente a los autores humanos de las escrituras, de tal manera que ellos escribieron, fue la misma palabra de Dios lo que escribieron. En el contexto de las escrituras, la palabra inspirada significa sencillamente exhalar la presencia de Dios. Nos comunicamos con el hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios y hace que la Biblia sea única entre todos los libros. ¿Sabe usted que la Biblia, esta palabra, es el libro más vendido de todo el mundo? Es el libro que más se ha vendido, mientras hay diferentes opiniones acerca de hasta qué punto la Biblia es inspirada. No cabe duda que la Biblia por sí misma afirma que cada palabra de cada parte de la Biblia fue inspirada por Dios. En 1 Corintios 2, 12 y 13 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido, lo cual también hablamos, no solo con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es decir, a través de la Escritura. Nosotros hablamos la palabra de Dios no solamente a través de palabras, no solamente a través de transmisiones, de predicaciones, de ejemplos, sino que al leer la palabra te va a inspirar, te va a hablar a tu vida. Esta visión de las Escrituras es frecuentemente conocida como inspiración verbal plenaria, lo que significa que la inspiración se extiende a cada una de las palabras. Cada palabra que está en la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. No solo son conceptos, no solo son ideas que tenía ahí Pablo al estar escribiendo, o que tenía ahí Santiago al estar escribiendo, o David. No, son inspiración del Espíritu Santo. Cada palabrita que está ahí, ni una palabra más. Inclusive, por ejemplo, cuando dice pero, es condicional, y tenemos que aprender todos estos términos cuando hacer la conexión de un versículo con otro, de un capítulo con otro, de un texto con otro. Por eso es que hacemos mucho énfasis en que cuando leas la palabra de Dios, leas el contexto y le pidas al Espíritu Santo: revélame los misterios que están aquí. O sea, hay cosas que están ahí que en verdad van a enriquecer tu vida. Vas a decir: wow, ya lo había leído y no lo había entendido y no lo había podido aplicar, pero ahora mis ojos ven, ahora entiendo lo que me quiere decir esta escritura. Es algo sorprendente, de verdad. Yo he oído muchos testimonios, y tal vez tú también, y tal vez hasta tengas uno, de cómo abres la Biblia en un momento de mucha necesidad, en un momento de mucha incertidumbre, de dudas, de miedos, de que no sabes para dónde darle, o de que estás a punto de tomar una mala decisión, y abres tu Biblia y cómo llega y penetra, y es como si Dios mismo, el Espíritu Santo allí que mora en ti, te hablara y te acariciara y te aconsejara y te consolara y llorara contigo y te quebranta y te rompe en mil pedazos para luego volverte a hacer. Es algo precioso eso. El alcance de su inspiración puede verse claramente en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estos versículos nos dicen que Dios inspiró toda la escritura a través de su Santo Espíritu, que es provechosa para todos nosotros. No solamente son inspiradas las partes de la Biblia que tratan de las doctrinas religiosas, sino que cada una de las partes, desde Génesis hasta Apocalipsis, son puestas estas inspiraciones por Dios a través de su Santo Espíritu. Las Escrituras tienen, por lo tanto, fíjense bien, la autoridad cuando se trata del establecimiento de la doctrina, y son suficientes para enseñar al hombre, al humano, cómo guardar una correcta relación con Dios. La Biblia declara que no solo es inspirada por Dios, sino que también tiene la habilidad de cambiarnos y de prepararnos enteramente
para todo lo que necesitamos. Así que, ¿qué más podemos necesitar? ¿Ustedes creen que necesitemos añadirle otro libro? ¿Creen que necesitamos añadir un libro que alguien dijo, me lo encontré en un bosque como los mormones, o un libro como los testigos de Jehová que le añaden, o otro libro como Venid y Comed que le agregan los católicos para inspirar, para hablarnos, para redarguirnos, para enseñarnos? La palabra de Dios no necesita ninguna añadidura, no necesita ningún libro extra, no necesita ningún libro 2020 porque el mundo ha cambiado. La misma Biblia que se usó en el siglo I y segundo es la misma Biblia que 2020 años después se sigue usando, porque seguimos con los mismos problemas que tenía esa generación: desobediencia, idolatría, mentira, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos pecados. El diablo sigue teniendo las mismas artimañas y los mismos modos de operar, y el humano sigue cayendo en las mismas cosas. Y Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando ahí para nosotros. Así es que la Biblia, la misma Biblia que servía en el siglo I o segundo, que le sirvió al pueblo de Dios, nos sigue sirviendo a nosotros también. Esa es la confianza que tenemos. Otro versículo que trata con la inspiración de las Escrituras es 2 de Pedro 1:21. Este versículo nos ayuda a comprender que aunque Dios utilizó a hombres con sus distintas personalidades y estilos de escritura, Dios inspiró divinamente a cada uno de ellos para que la escribieran. Jesús mismo confirmó la inspiración verbal plenaria de estas escrituras. Quiere decir, Jesús mismo confirmó que cada palabra que estaba en la Biblia venía del Espíritu Santo. Cuando él dijo en Mateo 5, 17 y 18, dijo: no penséis que yo he venido a abogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesús. Vino a confirmar que toda la palabra de Dios era verdadera. En estos versículos Jesús reforzó la veracidad de las Escrituras hasta su más pequeña tilde, o sea, coma, hasta su más pequeño acento, hasta su más pequeña y minúscula signo de puntuación, porque es la misma palabra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ahí. Ya que las Escrituras son la inspirada palabra de Dios a través del Espíritu Santo, podemos concluir que también son infalibles y tienen autoridad. La palabra de Dios es verdadera, no se puede desmentir, se testifica y se testifica y se testifica, y tienen congruencia y tienen autoridad. Tienen autoridad del Padre y autoridad de Jesucristo. Puesto que Dios es todopoderoso, omnisciente y completamente perfecto, su palabra tiene esa misma naturaleza. Quiere decir que la palabra de Dios es todopoderoso, es omnisciente y es completamente perfecta. Tiene las mismas características de Jesús, también su palabra, porque es inspiración del Espíritu Santo. El aliento del Espíritu Santo está en cada palabra de la Biblia. Así que las características de Jesucristo, que es manso, humilde, tierno, amoroso, nos corrige, echa fuera demonios, todo lo que vimos en el carácter de Jesús a través de su vida, está también en las Escrituras. Toda la autoridad de Dios cuando dividió el cielo y la tierra, el mar, y abrió los mares, es la misma autoridad que está en la palabra de Dios. Los mismos textos que establecieron la inspiración de las Escrituras también establece que son tanto infalibles como acreditables en su autoridad. Sin duda, la Biblia es lo que dice ser la innegable y autorizada palabra de Dios para la humanidad, inspirada por el bello Espíritu Santo. Y me voy a despedir este tema primeramente les voy a compartir que la Biblia de Dios es para, y eso lo compartí ahorita ahí en mi Facebook, es para oír. Está escrito en Ezequiel 3:10. La palabra de Dios nos sirve para leer, Deuteronomio 17:19, para estudiar, Proverbios 21:6, para memorizar, que es Salmo 119:11, y para meditar, Josué 1:8, y para ponerla en práctica.
ponerla en práctica. Vamos a ponerla en práctica toda la palabra de Dios. La oímos, la leemos, la estudiamos, la memorizamos, la meditamos y la ponemos en práctica. Amén. Déjame contarte en estos últimos segundos, minutos que me quedan, una historia, un testimonio muy bonito acerca de la palabra de Dios. Este era un joven que había discutido con su pareja y en la discusión él tenía problemas de violencia, le disparó a la novia, la golpeó, le disparó a su hijo, el papá oyó los disparos, se acercó a la casa y también lo golpeó, lo aventó y se golpeó en la cabeza y quedó inconsciente. El joven se fue huyendo, la policía lo empezó a perseguir, el joven robó un carro y estuvo durante todo el día manejando. Esto fue una historia verdadera. Salió en los canales, lo estaban buscando, pusieron fotos de él donde quiera que estaban buscándolo por estos asesinatos, estos actos atroces que había hecho. Él huyó todo el día. Durante la madrugada del siguiente día siguió escondiéndose y huyendo. Era una mujer que ella era cristiana evangélica y se había apartado de la iglesia por cosas que sucedieron en su iglesia. Se apartó y ella ya estaba en su casa, ¿verdad? No iba a la iglesia y esa madrugada ella había ido a una gasolinera a comprar cigarros a las 2 de la mañana. Cuando ella iba subiendo a su carro, se topa con este joven que la secuestra, la lleva a su casa, a su propia casa, la secuestra en casa. Y ya estando ahí, la señora le dice, oye, pues ya que estás aquí, ¿quieres que te haga algo de comer o algo? Y ya le hace de comer y estando ahí ella atendiéndolo, pues porque le tenía miedo y le dijo él, ¿tú sabes quién soy yo? Y le dijo ella, sí sé, claro, pues está saliendo en todos los periódicos y en la televisión y en todas partes. Y le dijo ella, oye, mientras estás aquí no me permites leerte algo. Le dijo él, pues haz lo que quieras, no me interesa. O sea, y él estaba así asomándose por las ventanas y escondiéndose y oyendo que no hubiera policías y así sirenas, ¿verdad? Y ella le abre la Biblia y le empieza a leer y le empieza a leer donde dice la palabra, porque yo tengo planes para tu bien y no para tu mal, para darte vida todos los días de tu vida. Y le empieza a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y él la voltea y la mira y le dice, ¿tú sabes quién soy yo y sabes lo que te puedo hacer? Le dijo ella, sí sé quién eres, saliste en el periódico. Y le dijo, y sé que asesinaste a personas, que estás huyendo. Y le dijo, ¿y no me tienes miedo? Y le dijo, no te tengo miedo. Le dijo, oye, lo que estás leyendo, ¿de verdad tú crees que Dios tenga planes para mí después de todo lo que he hecho? Y le dijo ella, sí, yo creo que Dios tiene planes para ti a pesar de todo lo que has hecho. Le dijo, y según ¿tú qué crees que yo debo hacer? Bueno, le dijo ella, en primer lugar, tú debes de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. En segundo lugar, tú te debes de entregar a las autoridades y pagar por lo que hiciste. Y en tercer lugar y último, tú debes de dedicarte toda tu vida a compartir de este evangelio, de estas escrituras por el resto de tu vida. El hombre se quebrantó a través de lo que esta mujer retirada tal vez de la iglesia, pero nunca de Dios, le estaba leyendo a través de las escrituras, porque verdaderamente que el Espíritu Santo estaba obrando ahí en ese joven que había cometido estos asesinatos. El joven le dice a la mujer finalmente, háblale a la policía, me voy a entregar, pero diles que no vengan armados, que vengan sin pistola y sin violencia. Yo no voy a poner resistencia, me voy a entregar. Llega la policía, el joven sale primero, sale la señora, lo arrestan y cuando todos los periodistas, todas las cámaras estaban ahí y le dijeron a la mujer, ¿qué pasó? ¿Qué te hizo? ¿Te golpeó? ¿Te violó? ¿Te secuestró? ¿Que te tenía amarrada? ¿Te tenía amagada? ¿Cómo lo convenciste para que se entregara? ¿Cómo fue que se entregó? Y le dijo, ella es muy tranquilo, les contestó y le dijo, solamente abrí mi palabra, abrí las escrituras, la palabra de Dios, le abrí mi Biblia y le empecé a leer. ¿Pero qué le leíste? ¿Qué le leíste? ¿Qué lo convenciste? Y ella abrió su Biblia y les volvió a leer lo que le leyó. Porque yo sé los planes que tengo para ti. Y le empezó a leer la palabra de Dios. Hermanos amados, nunca dudemos, y ay, me quebranto. Nunca dudemos del poder, de la inspiración, de la palabra de Dios. Léela, léesela, predícala,
Háblala ahí en la fila de las tortillas, en la fila de la escuela, en el camión, en el Uber que vas compartiendo, a un amigo que no conoce nada de Dios. Mira, tú tira versículos y tú no sabes a quién le va a llegar. Tu deber no es convencer, tu deber nada más es hablar la palabra. Es el Espíritu Santo mismo que en cada palabra que está aquí va a hacer el efecto, ese efecto sobrenatural, ese efecto poderoso que tiene que hacer. Tú tal vez le estás leyendo a Juanita un versículo bíblico, pero no sabes que acá hay 3 varones escuchando la palabra y a alguno de ellos le va a llegar de alguna manera. No dejemos de compartir estas palabras, son un tesoro, de verdad, atesóranlas, cambian vida. La mía la transformó y estoy segura que la de muchos de ustedes también. Esto fue lo que me convenció a mí. Y el saber que esta palabra, hubo personas que hasta dieron su vida por ella, que el Espíritu Santo los inspiró para escribirla, de verdad que la atesoro, para que tú y yo hoy podamos tener la escritura así tal cual en un librito bien padre, y hasta los escoges rositas y versión que tú quieres. De verdad que muchas vidas se perdieron para que esta Biblia llegara. Acuérdese que Pablo hasta en la misma cárcel tenía que leer, tenía que escribir, ahí estando en la cárcel, estas cartas. Así que atesoremos nuestra Biblia, atesoremos nuestra palabra, creamos que es inspirada por el Espíritu Santo, que es mismo Dios hablándonos, que es Jesucristo allí derramando su sangre en cada vez que nos habla y nos apapacha y nos dice, aquí estoy, yo estoy contigo cuando estás leyendo. Atesora tu tiempo de lectura, es un tiempo con el amado, es como una cita romántica, es como una cita con un hombre que te ama como nadie te ha amado. Y ahí está Dios Padre, ahí está Hijo y ahí está Espíritu Santo, dispuestos a hablarte, dispuestos a ministrarte, a convencerte, a enamorarte cada día más a través de su escritura. Mis amadas, yo espero haberlas inspirado un poquito con esta función del Espíritu Santo, y es con la última que nos despedimos de esta jornada de sanidad del mes de octubre. Gracias a todas por seguirnos en estos temas. Si usted se perdió alguno, aún lo puede mirar, ahí están grabados todos. Compártanlos, comparte este video. Y pues esperen, en noviembre ya estamos preparando la jornada de sanidad para el mes de noviembre, que también va a estar muy bendecido. Vamos a tener palabra en la mañana y palabra en la tarde durante una semana. Y si usted es la primera vez que está en sanidad para la mujer, si usted es la primera vez que escucha de la palabra de Dios, yo quiero hacer una oración por ti. Yo quiero que tú ahí donde estés, y tú dices, yo quiero también creer en ese Señor Jesús. Yo quiero creer en esa Biblia. Quiero que me instruya Dios a través de esa Biblia también. Quiero ese testamento, cobrar esas promesas que tiene Dios Padre para mí. Si tú quieres recibirlo a Él como tu amado en tu corazón, a Jesucristo, el que fue a la cruz por ti, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile con todo tu corazón, con tu fe, con tu voz audible, dile, yo reconozco y entiendo que tú fuiste a la cruz por mí, Jesús, y quiero aceptarte en mi vida, quiero que vengas a mi vida y la transformes. Entiendo que fuiste a la cruz por mí, que resucitaste al tercer día y que hoy estás sentado a la derecha. Yo también quiero esas promesas para mi vida. Yo también quiero ser parte de tu rebaño. Señor Jesús, te acepto hoy como mi Señor, como mi Salvador, como mi amigo, como mi amado en mi vida. Ven y transforma mi vida y mi hogar y mi familia. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración, te bendigo porque hoy has aceptado. Dios va a empezar a transformar tu vida de una manera hermosa, y cuando tú leas la Biblia vas a verte diferente, va a darte diferente entendimiento, lo vas a ver todo diferente cuando leas cada palabra que está ahí. Bendigo sus vidas, hermanas, y me despido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Y nos miramos hasta noviembre, que ya es el mes que entra, o sea, mañana. Bendecida noche.